Ok, hemos quedado en este teorema. Vamos a ver una definición más y luego vamos a pasar a algunos ejercicios. Ya, finalizando la sesión, yo creo que, a ver, después tengo otra clase. Ya, a las 8 por ahí voy a subir la práctica. Voy a subir la práctica al Classroom, entonces pueden ir viendo y ya ir resolviendo, ¿no? Lo que corresponde a este capítulo. ¿De acuerdo? Perdón un segundo, se corta la transmisión. ¿En qué? Sí, sí. Consulta. La práctica es a conciencia nomás, ¿no? No hay que presentar ni nada. Sí, no hay que presentar. Solamente es para que practiquen. Podría ser que entre alguna pregunta de esa práctica o preguntas parecidas. Más que todo es para que ustedes practiquen. Ok, gracias, Liz. Inge. Ok. Otra consulta tal vez. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Cuánto va a ser el primer parcial? Ah, las fechas, por si acaso. Ah, quería hablarles de eso un poco. Sobre las fechas. Si gustan, podemos recorrer, por ejemplo, el segundo parcial teníamos que dar un sábado, ¿verdad? Entonces, si gustan, se puede mantener lo del segundo parcial y lo que podemos recorrer sería el final, un día. Claro, si gustan, ¿verdad? O sobre la marcha igual podemos ir coordinando. ¿Ya? Por ahora el primer parcial es el jueves, o sea, la siguiente semana, un día como hoy. Y efectivamente, a lo que me han dicho, las clases terminan el 19, hasta el 19 ya hay que ir subiendo notas, dice. O sea, no es que ese día sí o sí se tiene que acabar, sino que podemos terminar un poquito más antes, un día antes, pero hay que tener en cuenta que el 19 hasta el 20 hay que ir subiendo las notas y a veces ahí es donde se demoran algunos docentes, de hecho, ¿no? Entonces, del 20 nadie debería de ver notas, ¿no? O sea, de los docentes. Esa es fecha tope para presentar todas las notas. ¿Alguien está hablando? Tal vez quería participar. Inge, Freddy, sí, te en escuchamos. el teorema anterior de U producto vectorial B, Ujú. no resulta en el vector nulo. Aquí dice si dos vectores V son paralelos si es que su producto cruz sale el vector nulo. Sí, correcto. Aquí tiene que ser el vector nulo. Nos falta la flechita. Está bien la observación. Bien, pasamos a la definición, la última definición de esta primera parte. Luego tenemos que hablar, mañana vamos a hablar sobre recta, vamos a hablar un poco sobre plano y vamos a hacer algunos ejercicios. Ah, y sobre las clases son por si acaso de lunes a sábado, a lo que nos han dado la instrucción. ¿Ya? Entonces, continuamos. Sea U, B y W, tres elementos del espacio vectorial de dimensión 3 R3, ¿ya? Entonces, definimos el producto mixto. Definimos.
El programa. El producto mixto. Apaguen sus micrófonos. Definimos el producto mixto como lo siguiente. Vamos a usar corchetes y vamos a anotar los tres vectores. Aquí es W, ¿ya? En corchete. Y lo vamos a definir, también podemos utilizar esta notación. En realidad se dice producto mixto porque utiliza ambos productos, ¿no? El escalar y al final utiliza el producto vectorial. Y esto en realidad es una determinante de orden 3, ¿ya? Si tú desglosas por definición, vas a encontrarte con que había sido una determinante de orden 3, ¿no? Este producto mixto. B sub 3, nos falta W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Listo. Esto es un determinante de orden 3. Entonces, en nota pondremos. Este producto mixto, ¿no? Es un determinante de orden 3. ¿Y cómo se calculan los determinantes de orden 3? Puedes hacer lo que hice hace rato, que se llama el desarrollo eh, por filas, también conocido desarrollo de Laplace. Puedes hacer el método de Sarrus, ¿no? Aquí, que es copiar las dos primeras filas. ¿No? Puedes hacer eso, ¿ya? Entonces, existen, ¿no? Una infinidad de posibilidades para calcular ese determinante de orden 3. La propiedad más importante es la siguiente. El producto mixto cumple esta propiedad cíclica. Y la explicación de por qué se puede escribir de esta manera o de esta forma cíclica tiene que ver mucho con las propiedades de los determinantes, donde si tú cambias dos filas de una determinante, cambia el signo, pero si cambias dos filas, el signo se vuelve a cambiar y sería positivo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho las propiedades de determinantes. Ya, entonces tendríamos esta única propiedad del producto mixto y tiene también obviamente su interpretación geométrica. Interpretación geométrica. Entonces, si tenemos tres vectores, vamos a dibujar a ver el vector U. Ok, ahí está el vector U. Por aquí vamos a dibujar el vector B. Y por aquí dibujamos el vector W. Entonces, si nosotros prolongamos estos vectores, ya sea, por ejemplo, aquí, ¿no? En forma de paralelogramo, ¿no? Ahí vamos a prolongar lo mismo hacia arriba. Se va a formar una figura que se conoce como paralelepípedo. ¿Ya? O sea, si tú prolongas, se va a formar esta figura, que es como, básicamente, como un cubo distorsionado. Entonces, el triple producto
¿no? Representa el volumen de este paralelepípedo. El volumen del paralelepípedo es justamente este triple producto vectorial. Y también se puede demostrar, ya, las demostraciones por si acaso están en el libro, es cuestión de estudiar, ¿no? Si quieren también lo demostramos. Pero como han visto, a veces entran bastante en notación y es nomás un poco modosito para algunos, ¿ya? Sin embargo, están las demostraciones ya en el libro que les he pasado en el PDF, ¿no? Está demostrando, por ejemplo, cómo se halla el volumen de este sólido. Lo que necesitas es hallar el volumen. Primero necesitas hallar el área, ¿ya? El área sería el área del paralelogramo formado, ya sea, depende de vos, ¿no? ¿Cuál vas a elegir? B y W, o vas a elegir U y W, depende de ti. Entonces, primero tienes que hallar el área y luego necesitas la altura. Y la altura sería, pues, la componente depende de lo que eliges. Por ejemplo, si tú eliges B y W, aquí va a estar la multiplicación de B con W, el producto cruz. Entonces, si tú utilizas B y W para el área de la cara, o sea, si primero hallas esto, lo que estoy remarcando, ¿no ve? Vas a necesitar una altura, y esa altura tiene que ver con la proyección del vector B, mejor dicho, la proyección del vector U sobre este producto cruz, ¿ya? Y de ahí sale inmediatamente, de ahí van a encontrar esta fórmula. Y si consideramos el tetraedro, entonces si consideramos el tetraedro, a ver, aquí vamos a, formado por U, por U, B y W, vamos a dibujar este tetraedro, vamos que este sea U, W, y por aquí que esté B. Entonces, si nosotros dibujamos el tetraedro, más o menos va a ser algo así. Hay que unir las esquinas, ¿no? Sería como una pirámide. Tiene 4 caras, por eso es tetraedro, ¿ya? El volumen de este tetraedro, su volumen es, por si acaso, 1/6 del producto triple, ¿ya? La demostración igual está en el texto, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitas, por si acaso? Primero necesitas saber cómo es el área de la base. En este caso, el área de la base sería un triángulo, un medio de la base por la altura, tienes que calcular, ¿ya? Sin embargo, sabemos, ¿no? Cómo hallar el área de la base. Sería el módulo del vector B por el vector W dividido entre 2, ¿no? O sea, estos módulos de estos dos vectores tendrías que multiplicar, los módulos, y dividir entre 2. Corrección, sería el producto cruz de los dos vectores, ¿no? El área del triángulo. ¿Ya? Porque aquí abajito puedes hacer, o sea, puedes formar un nuevo paralelogramo.
Y el área de ese paralelogramo, a lo que sabemos es el módulo del producto cruz de estos dos vectores, ¿no? De ahí vendría, ahí va a aparecer ya el producto cruz. Y otra vez utilizas componentes. Ya, entonces ya tenemos aquí una relación adicional. Bien, eso es una breve introducción a lo que es ya geometría analítica del espacio. Ahora vamos a ver ejemplos y ejercicios. Entonces, ejemplos y ejercicios. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Dice lo siguiente. Si A, ¿ya? Si A es 2,35, B de coordenadas -2, 4, 3, dice hallar el vector que une A y B, el vector que une B con A. Se ha frisado la pantalla, ahorita va a aparecer. ¿Ya? Tenemos ahí los puntos A, B, tenemos que hallar el vector AB, el vector BA, y la pregunta que tenemos que responder es, ¿qué relación existe entre estos vectores? ¿Qué relación? Ahorita estoy copiando el enunciado y no se ve en la pantalla. ¿Qué relación existe entre estos vectores? Ok. A ver, estamos esperando a que reaccione. Creo que se ha paralizado tu punto. Sí, justamente eso estoy viendo ahorita. Se ha quedado en 2,3, algo del 5. Inge, mientras Sí. tanto, tenía una duda sobre el paralelepípedo que dibujó. Dime, te escucho. Dijo que la base teníamos que hacer el producto vectorial, o sea, B por W, pero creo que escribió U por W, eso me confundió un poco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, B por W. Y he escrito ya, ya, cierto, aquí. Tienes razón, es B por W. Ya, voy a borrar por si acaso el U. En los apuntes ya va a estar corregido. Gracias Está bien, Inge, por gracias. la observación. Sí, es B. Y hay que hallar la componente de U sobre ese nuevo vector. Bien, otra consulta tal vez. Se ha paralizado totalmente. Ahí está, ya hemos vuelto. Esa es la primera pregunta. Eso es bastante sencillita. Profesor, ¿podría mostrar el cambio que hizo, por favor? Dime. ¿Podría mostrar el cambio que hizo, por favor? Claro, aquí. A ver, esperemos que se actualice. Otra vez se ha frisado. A ver, voy a rellenar. Ahí está. En esta parte. Ahí estaba con U, pero es V. ¿Ya? En vez de U, la B chica. ¿No? Ese cambio es el que hemos hecho. Bien, pasemos a este ejemplo bastante sencillo, que es como un primer encuentro con de todo lo que hemos hablado, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Ya, en el libro que les he facilitado, por si acaso, ahí también van a encontrar ustedes hartísimos ejemplos resueltos.
¿no? De hecho, son bastantes ejemplos resueltos. Ayer alguien preguntaba, por ejemplo, ¿cuál es la tarea? Una tarea, por ejemplo, es resolver los ejercicios resueltos, porque ahí practicas, como ya está indicando los pasos y demás. Entonces, te sirve para practicar. Tiene algunos errorcitos, ¿no? Entonces, ustedes al resolver se van a dar cuenta dónde están los pequeños errores. A veces hay un pequeño error de signos. Al transcribir se nos va, ¿no ve? Entonces, esos detalles al resolver se van a dar cuenta, los resueltos, ¿ya? O sea, el signo no está, pero el resultado está bien, ¿no ve? Entonces, hay algunos detalles de ese tipo en el texto, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que hallar el vector AB. Entonces, para esto, recordemos, ¿no? ¿Qué es AB y cómo se calcula? A lo que hemos visto es que AB es B menos A, ¿ya? Y tengamos en cuenta ahorita que esta notación, la notación de A, es notación de punto, porque está A y luego le sigue el paréntesis, ¿no? Entonces, no son vectores, ahorita son puntos. Pero para esta resta los vamos a considerar como vectores. Entonces vamos a copiar las coordenadas del punto B, que es el vector B anclado en el origen, menos el otro punto o las otras coordenadas. No nos olvidemos que es final menos inicial. Entonces, haciendo una resta, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Tendríamos menos 4, 1. Por si acaso, haremos paso por paso. Sería componente con componente. ¿Ya? 4 menos 3. Otra vez se ha frisado, ¿no? Sí, se clistó Inge. Ya, este más acabaremos. Vamos a recurrir, creo, al Jamboard, aunque se lenteaba un poco, pero creo que sí se veía. Creo que estamos teniendo más problemas con este. Si bien aparece... A ver, voy a habilitar el Jamboard. Sí, sigue frisado. ¿Se ve, chicos, el Jamboard? ¿O No, nada? no. Creo que lo quitó del Classroom Inge. No me aparece. No, aquí en la pantalla les digo. Recién se ve. Sí, aunque un poco lento, pero creo que es más efectivo. Vamos a buscar otra solución, como les dije. El enlace, por si acaso, sigue vigente. Sí lo he quitado del Classroom, ya, pero algunos creo que estaban todavía conectados. Aquí están 19 personas en total. Pero lo pueden ver, ¿no ve ustedes? El Jamboard, ¿se ve, chicos, en sus pantallas de ustedes? Ingeniero se ve. ¿Sí? Se ve Inge. Ok. A ver, aquí vamos a ir tratando de ir explicando ya el Bueno. primer ejemplo y ejercicio.
Sí, hay varios que se están uniendo. Bien. ¿Qué es lo que decía el ejemplo? Ejemplos, ejercicios, les decía, ¿no? Que vamos a ver. Algo está mal. Ya, el primero decía, el punto A, por si acaso era 2, 3, 5. ¿Sí? Cerramos. El punto B, por si acaso, era de componentes menos 2. Esto vamos a copiar. O mejor al lado. El punto B era menos 2, 4, 1. Sí, entonces estábamos hallando por si acaso de A a B. Y hemos dicho que esto era B menos A. Entonces copiamos las coordenadas de... Esto ya es lo que estaba resolviendo, pero no se veía. Copiamos las coordenadas de cada punto, que en realidad ese punto es un vector anclado en el origen, y por ese motivo es que se puede, por si acaso, restar los componentes. Entonces, restando, ¿no? Las componentes, nosotros vamos a tener menos 2 menos 2, ¿ya? O sea, componente con componente. Luego vamos a tener 4 menos 3 y 1 menos 5. Tendríamos como resultado entonces, ¿no? Menos 4, 1 y menos 4. Bien, eso sería, por si acaso, el vector AB. Ahora hallemos el vector BA, que eso pedía el ejercicio. Bueno, les voy a pasar, por si acaso, los dos PDFs, les voy a pasar en los apuntes. ¿Ya? Uno es la primera parte que hemos trabajado de la parte teórica. Y esto que estamos trabajando ahorita en el Jamboard, que también se les va a facilitar. Entonces, para hacer de B a A, tengo que restar el punto final menos el punto inicial, ¿no? Copiamos las componentes. Ok, ¿cuánto sale esta resta? A ver quién me digita. Cuatro menos uno, 4 menos 1 más 2. 4. Gracias. 4 menos 1 y 4. Perfecto. Y la pregunta es, ¿qué relación existe? ¿No? Esa era la pregunta. Ingeniero, disculpe, una duda. Dime. En el punto B, las coordenadas no eran menos 2, 4, 3. No, 4, 1. Oh, ya está bien. Sí, ¿qué relación existe? Que son inversos, bueno, el vector AB menos el mismo vector AB va a ser inverso, inverso Exacto, aditivo. ¿no? Son inversos, o sea, el vector AB. Entonces, existe esta propiedad, ¿ya? Existe esta propiedad en lo que es vectores, ¿no? O sea, si tú tienes punto final e inicial y si tú cambias el final con el inicial, tienes que tener un signo negativo por delante. Pasamos a otro ejemplo.
Ejemplo 2. Ahora sí, aquí vamos a ir anotando, mientras vamos anotando el enunciado, pues dice el punto inicial del vector, ¿no? El punto inicial del vector U. Vamos a ver las coordenadas del vector U, que es 1,2,1. Es este punto A, de coordenadas 3, 0, 2. ¿Ya? El punto inicial de este vector U es este punto A. Entonces el ejercicio dice hallar el punto final B. Hallar el punto final. Punto final B. ¿Ya? Entonces gráficamente, por si acaso nos está indicando que si tú tienes, digamos, por aquí A, y luego tienes por aquí el punto final B, entre ellos hay un vector U, ¿no? Y lo que te pide es hallar las coordenadas del punto final. Entonces, lo que hemos visto es que, ¿qué hace el vector? Lo que hace el vector es trasladar el punto inicial, que en este caso es A, lo traslada hacia el otro punto, al B. Eso significa que el punto B no es más que el punto inicial, ¿no? Trasladado con el vector U, ¿no? Entonces, esa sería la relación que hay que utilizar. Por lo tanto, aquí reemplazas los valores y pues aquí va a haber tal vez una pequeña confusión. Vamos a reemplazar las coordenadas, ¿no? Más el vector U, ¿ya? Y me va a salir que B, por si acaso había sido 3 más 1 es 4, 0 más 2 es 2, y sale 3. No, no se olviden, hay que sumar componente con componente. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay una confusión. La confusión es la siguiente, y muchos se van a preguntar. Me dice que yo haya el punto final B, pero aquí está igualado el B, y por la notación que nosotros hemos visto, ¿no? Por la notación que nosotros hemos visto, no debería de haber este igual, porque si aparece un igual, ¿qué es? Habíamos dicho que era, cuando tienen igual, esa notación es ¿para qué? Para vectores, ¿no ven? No es para puntos. Entonces, aquí la confusión debe ser básicamente de por qué hay un igual si solamente hay una letra B, ¿no? Y la razón es que este B, ahorita esto, matemáticamente hablando, es un vector anclado al origen. Vector anclado al origen. Por eso se lo anota de esa manera. O sea, en otras palabras, para evitar problemas puedes anotar directamente sin el igual, ¿no? Y listo. ¿De acuerdo? Entonces esta notación ahorita es como un vector y esta sería la respuesta, ¿no? El punto. ¿De acuerdo? Esa es una... ¿por qué se le dice vector anclado en el origen? Porque si tú tratas de calcular el vector que une el origen, o sea, el 0, 0, con este 4, 2, 3, ¿no? Al origen de coordenadas, te va a salir el mismo vector, ¿no ve? O sea, si tú tratas de hallar el vector que une el 0 con este punto en sí, te va a salir este mismo vector.
¿Se entiende? Por eso es un vector anclado al origen. Y de ahí tal vez algunos puedan sentir esa leve confusión de que hemos dicho que el punto no tiene que tener el igual, ¿no ve? El punto se escribe sin el igual, y si tiene un igual es que es un vector, ¿ya? Y ahí está un poco más o menos la explicación, ¿no? De por qué tenía el igual. Pasamos al ejemplo 3 o al ejercicio 3. Este ejercicio indica lo siguiente. Sea ABC, ¿ya? Tres puntos o los puntos, ¿no? Puntos de una misma recta. ¿De acuerdo? Sea ABC, puntos de una misma recta. ¿Se ve, chicos, la pantalla? Sí, Inge. Sí, Ya, hallar AC, es lo que nos dice ahora el ejercicio. Vamos a hallar el vector AC, sabiendo que B se encuentra entre A y C, entre A y C, donde se tienen los siguientes datos, ¿ya? El punto A es de coordenadas 3, 4, 5. El punto B tiene coordenadas 3, 2, 2, 2, 7. Y además el tamaño del vector que queremos hallar, que en este caso queremos hallar AC, el tamaño del vector AC, ¿ya? El tamaño va a ser 5. Bien, esa es la pregunta. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a dibujar, ¿no? Vamos a dibujar estos tres puntos que están sobre una recta. Como no sabemos que, usualmente yo recomiendo que para hacer esto de problemas que están en el espacio, lo más recomendable es que ustedes traten de dibujar puntos por aquí, puntos por allá, tal cual hemos hecho en el problema número 2. O sea, no tanto de hallar todas las coordenadas dibujando como hacíamos en el plano, sí o sí dibujábamos los vectores, sí o sí teníamos que ubicar dónde estaba A, dónde estaba B, etcétera, ¿no ve? Aquí es más, hay que tratar de abstraer un poco, o sea, no utilizar tanto los gráficos, salvo que sí o sí sea una necesidad, porque cuando dibujemos planos rectas van a ver que pareciera que no se intersectan, pero sí se van a intersectar, entonces hay que hacer un dibujo a mano alzada, en otras palabras, de tal forma que nosotros nos ubiquemos qué es lo que queremos hallar y cómo, y nos dé una idea de cómo resolver, ¿ya? En este caso tenemos tres puntos que están en una misma recta. Entonces la recta, por ejemplo, podría ser horizontal, podría estar tal vez en diagonal, podría estar en vertical. No sabemos ahorita cómo es la característica de estos puntos. Entonces, de nosotros depende cuál vamos a utilizar. ¿No ve? Por esa razón es que yo voy a dibujar simplemente una recta cualquiera. ¿Ya? Voy a darme ahí tres puntos, porque están aquí, dicen, ¿no? Los tres puntos.
Inclusive tal vez un poco alejado, no siempre al medio, porque si no uno pensaría, ¿por qué le ha puesto a la mitad? Debe ser punto medio. No, ¿sí? Solamente de esta manera. ¿Ya? Ahí me he dibujado 3 puntos. B está entre A y C. Hemos hecho cumplir este dato de que B se encuentra entre A y C y efectivamente está por ahí. No dice si está a la mitad, está más antes, no importa. Lo que sí sabemos es que aquí hay ahorita dos vectores. ¿No ve? Tenemos el vector AB y tenemos el vector AC. Son vectores paralelos, por si acaso. A y C, o sea, el vector AB y el vector AC, desde A hasta C, son paralelos, porque tienen la misma dirección, el mismo sentido. ¿Sí? Son paralelos. Ahora, si recordamos, además, si nosotros recordamos, a ver, les voy a preguntar, en algún momento hemos visto esta notación, era un resultado, ¿no? ¿Qué tipo de vector será este último que acabo de escribir? Un vector sobre su Un módulo. vector unitario. Unitario. Sí, según lo que hemos visto, es un vector unitario, ¿no? Entonces, como es un vector unitario, y si hago del otro vector lo mismo, lo unitarizo, estos vectores resulta que son lo mismo. ¿Por qué son lo mismo? Porque están sobre la misma recta. Esa sería la explicación más razonable. O sea, si el vector AB, ¿no ve? Aquí hay un vector, lo unitarizo, lo vuelvo una flechita pequeña. Y lo mismo hago con el vector AC, lo vuelvo, ¿no? Una flechita pequeña. Ambas flechitas son la misma, ¿no ves? Son lo mismo porque son unitarias. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí es de donde va a salir, pues, nuestra solución. Porque, ¿qué queremos hallar? Queremos hallar el vector AC. Aquí está el vector AC. Y todos los demás datos, pues, lo podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, el vector AB. Ya tengo los datos para hallar el vector AB. El módulo, obviamente, voy a poder hallar. Y todo es cuestión de despejar. ¿Ya? Entonces, de aquí ya se va a tener la respuesta, ¿no? De aquí se tiene que el vector AC, denme un segundo, vamos a cambiar de página. Ya, vamos a dividir nuestra página. Mientras vamos haciendo eso, a ver, coméntenme cómo está con esto del Jamboard. Los que están viéndolo en vivo, los que están conectados, ¿qué tal? Mejor Inge. Está mejor, Inge. De Y los que maravilla, no Inge. están, y los que no están conectados, ¿qué tal? O sea, los que están viendo por Teams, ¿no? Pues lo compartimos pantalla. Igual se ve, Inge. Un poco. Se ve Inge, Un poco pero un retrasado. poquito de tardo nomás. Pero más allá de eso, bien nomás. Ya. Vamos a buscar otra pizarra parecida a esta, donde voy a hacer las pruebas, como les dije. Esta noche voy a hacer pruebas. Voy a ver cuál es menos, o sea, presenta menos intermitencia. Y así para que podamos trabajar con ese. Ya, entonces por ahí más sobrellevemos la situación. Ok, entonces, de aquí, de lo que estuvimos resolviendo, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a anotar directamente despejando ya. El vector AC estaba dividido sobre su módulo, ¿no ve? Ese módulo va a ir a multiplicar.
Sí, ese módulo va a ir a multiplicar. ¿Va a ir a multiplicar a quién? Al otro vector. Que era en este caso, el vector era AB. ¿No? Sobre su módulo de AB. ¿Sí? Entonces, de ahí ya tendríamos el vector. Lo único que nos falta hallar es algunos detalles. Por ejemplo, este dato ya tenemos. Sabemos que eso vale 5, ¿no? Era un dato del ejercicio. El vector AB podemos hallar, y si hallamos, pues podríamos hallar también su módulo, ¿no? Entonces, hallemos el vector AB. Hallemos el vector que va desde A hasta B, ¿no? Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Sería restando punto final menos punto inicial. Inge, en el Jamboard se ¿Ya? ha quedado normal. Disculpe que le interrumpa. Dime. En el Jamboard se ha quedado en la página anterior. Tienes que cambiar de página. Ay, Él tiene que cambiar de página, Inge. sí, Sí, sí. ustedes pueden cambiar de verlo, página. ¿no? Sí, Ah, cámbianlo en las flechitas donde dice 2 2 o 1 2, ahí cámbianlo ustedes, porque ahorita está en la página que estamos transcribiendo. gracias, Inge, ya Bien, lo he mencionado. sí, sí. Ok, reemplazamos entonces los valores de A y B. ¿Ya? El vector B era por si acaso 2 2 7, y el vector A, ¿por qué le llamo vector? Porque son vectores anclados en el origen, ¿no? Eh, ¿Ya? Aunque también lo podemos ver por convencionalismo, diremos, son puntos, estamos restando puntos, aunque está mal dicho. Entonces tendríamos, haciendo esta operación, pues yo voy a tener -1, -2 y 2. ¿Ya? ¿Cómo hallaríamos de aquí su módulo? ¿Qué hacemos para hallar el módulo? Elevando al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué más? Raíz Elevamos cada términos al uno cuadrado. al cuadrado. Exacto. Dame un segundo, chicos, no estoy escribiendo por si acaso. Ok, ahora sí, continuamos escribiendo. ¿No? Tendríamos entonces que el módulo de este vector ¿no? El módulo del vector AB, pues va a ser la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado en suma. ¿Cuánto sale esta raíz? Así como raíz. Procuren siempre de mantenerlo en forma de raíz, ¿ya? 3. Hubo 3, raíz sí. 9. Sería 4 más 1, 9, 3, ¿no? Sí. 3, perfecto. Por lo tanto, ya está resuelto, ¿no? Entonces, luego
el vector que queremos hallar, que es el vector AC, pues va a ser el módulo de AC, que era 5, por el vector AB, que es -1, -2, coma 2. Técnicamente está así, ¿no? Sobre 3, ¿ya? En realidad, esta notación también es algo convencional, ¿no? Es para que, o sea, algebraicamente así lo hemos escrito, pero en realidad debería de escribirse de esta manera. Lo voy a reescribir de la forma adecuada. Debería de ser 5 tercios multiplicado por el vector, ¿no? Por el vector -1, -2 y 2. ¿Ya? Así debería de escribirse. ¿Por qué? Porque no hay esta operación. En las operaciones con vectores no hemos visto división de un vector, a ver, dividir un vector entre un número. Eso no hemos visto como tal. ¿Ya? Entonces, lo ideal es escribirlo de esta manera. Esto sí se ha visto, multiplicar un escalar a un vector. Eso sí se ha visto. Porque al multiplicar un escalar, lo único que tienes que hacer es distribuir multiplicando a cada componente. Y por lo tanto, tú vas a tener -5 tercios, -10 tercios y 10 tercios, ¿no? Y ese sería el vector que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, a veces hacemos una notación, pero esa notación es solamente algo simbólico, ¿no? No significa que siempre se escribe de esa manera. ¿Se entiende? Bien, vamos a otro ejemplo. Ya, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver un poco de demostraciones. Dice lo siguiente. Ejemplo 4. Este ejemplo dice, demostrar que el segmento, este resultado nosotros lo conocemos en geometría plana, dice demostrar que el segmento que une los puntos medios, que une los puntos medios de dos lados de un triángulo, de dos lados, ya en geometría plana, ¿no? Nosotros teníamos este teorema que se conoce como la paralela media, ¿ya? Dice demostrar que el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercero, por eso se llamaba paralela media, ¿no? Es paralelo al tercero. E igual a la mitad de su longitud. E igual a la mitad de su longitud. Ok. Ese es el ejercicio. Bien, vamos a dibujar entonces un triángulo. Dibujemos un triángulo. No es básicamente cualquier triángulo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un triángulo. Dice que necesitamos dos lados y necesitamos los puntos medios. Entonces vamos a primeramente renombrar. Tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C
¿Ya? Entre A y B vamos a definir un punto medio, llamado M. Entre B y C vamos a definir un punto medio, llamado N. Y si nosotros unimos estas dos, ¿no? Lo que tenemos que demostrar es que este segmento MN que acabamos de encontrar es la mitad del segmento AC, ¿ya? Y además de que son paralelas, ¿no? Eso tenemos que demostrar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear las siguientes. A ver, vamos a crear lo siguiente. Bien, si nosotros lo vemos como vectores, ¿no? Esta M en realidad ahorita es la mitad de la suma de estos dos puntos o de estos dos vectores anclados en el origen, ¿ya? Entonces, M, inclusive, ¿no? Por los resultados que sabemos de geometría analítica plana, estamos seguros que M, entonces por un lado, en este caso M, es la suma de A más B sobre 2. ¿Ya? N, por su parte, lo mismo, ¿no? Sería B más C sobre 2. Bien, ¿qué más? Nosotros planteamos el vector MN, luego, ¿no? Este vector MN, nos vamos a acercar. Este vector MN, ¿verdad? ¿Qué sería? A ver, vamos a ver. MN, el vector MN, pues no es más que la resta de n menos m. Pero, ¿qué es n? N es el punto medio, ¿no? Es la suma de los vectores anclados de B más C entre 2. Entonces podemos reemplazar qué es n, que sería B más C sobre 2. Y restamos el punto m, que es A más B sobre 2. ¿Ya? Entonces, haciendo resta, o sea, cuando tú ves aquí como suma de puntos, ¿no ve? En realidad no estamos hablando de puntos, estamos hablando ahorita aquí de vectores anclados en el origen, ¿ya? Y entonces, ¿cómo hace uno diferencia de punto y vector? ¿No? Tal vez esa sea la pregunta. ¿Cómo yo diferencio punto de vector? Básicamente, entre puntos tú no puedes hacer operaciones, ¿no? Pero ahorita aquí se ve como si fuesen puntos. Entonces, si aquí estoy haciendo operaciones, es que estos son vectores, solamente que en realidad, para aclarar bien esta idea, por ejemplo, este B, en realidad debería describirse de esta manera. Así debería describirse. El vector que va desde O hasta B. Entonces, como en coordenadas coinciden, son lo mismo, por eso es la confusión. Por eso es que usamos indistintamente B, C, A. Entonces, restas normal, ¿no? Trabajas como si fuese álgebra normal, ¿ya? Haciendo álgebra normal, pues, ¿qué me va a quedar si hacemos álgebra normal? Ahí. ¿Qué nos quedaría si restamos los puntos ahí? O sea, hacemos álgebra normal de letras. A más C. C menos A, ¿no? Nos queda C menos A. Que esto sería el vector AC sobre 2. Porque no se olviden que C menos A es un vector, ¿no? Es el vector AC. Ah, mira, y lo que has encontrado es que
Este vector es paralelo a este vector, ¿no ve? ¿Cómo sé que son paralelos? La idea de paralelos, recordemos la definición. Luego, Mn, ¿no? La idea de paralelos es que tenía que aparecer una constante aquí delante. A ver, vamos a recordar. Ya, vamos a recordar un poco sobre... No, ahí decíamos que, por ejemplo, para que dos vectores sean paralelos, ¿no? Decíamos que tiene que haber un número por delante, una constante, tal que al multiplicarse uno de ellos me dé el otro. Y en este caso, ahorita eso estamos encontrando, nos vamos a encontrar un medio que multiplicado al vector AC, pues ya me da el vector Mn. Entonces, son paralelos hasta aquí, luego Mn, es decir, los vectores y el vector AC son paralelos. ¿No? Más aún, si tú hallas el módulo, ¿no? Más aún, si tú hallaras los módulos, más aún si tú hallas los módulos, como hay un número dentro de este módulo, o sea, donde está el un medio AC, ese un medio por propiedades puede salir afuera. En valor absoluto tendría que salir, pero como un medio es positivo, su valor absoluto sigue siendo un medio. Del módulo de AC. Y con eso has demostrado que, aparte de ser, por si acaso, paralelas, estás demostrando que en tamaño, por ejemplo, este segmento que une los puntos medios, en tamaño es la mitad del tercer lado del que no hemos hallado los puntos medios. O sea, este MN, este segmento MN, en tamaño es la mitad de este otro segmento. Porque no olvidemos que el módulo de un vector es la distancia entre dos puntos, ¿no? En algún momento lo hemos escrito igual. Entonces, con eso está demostrado que efectivamente son paralelas y a la vez es la mitad. Tal vez alguna consulta, chicos, antes del otro ejemplo. Disculpe, ingeniero, tengo una duda del ejercicio 3. ¿Cuál fue el análisis que aplicó para resolver el ejercicio 3? Ah, ya. Volvemos entonces, ahí está. Lo que dijimos fue lo siguiente. Tenemos tres puntos sobre la recta. El B está entre el A y el C, ¿no? Por aquí. Si nosotros nos fijamos, mira, el vector AB, ¿no? El vector que va desde A hasta B, es paralelo al vector que va desde A hasta C, ¿no? Por eso he escrito aquí AB y AC son paralelas. Pero si yo unitarizo, o sea, si los vuelvo vectores unitarios, ambos son iguales, ¿no? De ahí que aquí tenemos, mira, tenemos el vector unitario de AB, el vector AB, tenemos el vector unitario de AC. Esos dos tienen que ser iguales porque son paralelas y están sobre la misma recta. ¿De acuerdo? Entonces, como son iguales y están sobre la misma recta, ¿no ves? De aquí puedes despejar este vector AC. Este módulo lo mandas a multiplicar al otro lado y ya tendrías, ¿no? Ya tendrías lo que está en la otra pizarra, que es... A ver, denme un segundito. ¿No? Tendríamos esta relación después de haber despejado, ¿no? Porque esta expresión estaba aquí, al otro lado estaba.
No sé si se ve lo que es rayado, lo que es remarcado. Eh, por mi parte no se vio, ingeniero, lo que se marcó, pero ya me ubiqué. Gracias. Ok, ahí es donde está la falla. Ahora sí, yo creo que se va a ver lo remarcado. Les decía, ¿no? De ahí sale este despeje, porque este término, esto que estoy encerrando, estaba al otro lado, dividiendo, ¿no ve? Y ha ido a multiplicar. Y luego aquí, en este recuadro, pues reemplazamos, ¿no ve? Todo lo que falta, tenemos que calcular. Por ejemplo, faltaba el vector AB, faltaba el módulo, y ahí reemplazamos. Ahora sí se ve lo remarcado, tal vez. Sí, ahora sí ya se ve, ingeniero. Ok, continuamos, vemos otro ejercicio. A ver, este dice, demostrar que el triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo, rectángulo. Eso también es una propiedad interesante, eso se hacía por ángulos inscritos. Pero aquí la idea es usar vectores, ¿no? Entonces voy a ir anotando el enunciado, ¿ya? ¿Qué ejemplo vamos? Sería el ejemplo número 5. Dice, ¿no? De demostrar. La idea es usar vectores, ¿no? Para todas las demostraciones que entren. Y ya con más o menos de qué nos pide, ¿ya? Que el, demostrar que el triángulo inscrito en, en una semicircunferencia es un triángulo rectángulo. Bien, les decía, esto usualmente salía por consecuencia de lo que es, o de lo que se conoce como ángulos inscritos, ¿no? De ahí salía, por si acaso, ¿no? ¿Qué es un ángulo inscrito? Era el ángulo que está sobre su vértice, donde el vértice está sobre la circunferencia, etc. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar. Oh, no. ¿Qué es esto? A ver, vamos a intentar dibujar uno bonito. Ya, la mano alzada será entonces. Listo, ahí tenemos una semicircunferencia. Por aquí hay una manchita. Ya está. Bien, vamos a designar algunos
algunos nombres, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, desde el origen, para nosotros este va a ser el origen. Desde aquí vamos a crear algunos vectores. Por ejemplo, voy a crear este vector, que yo le voy a llamar el vector U. ¿De acuerdo? Y por aquí voy a crear el vector B. Y ahora aquí podemos crear el triángulo, ¿no? Podríamos crear, por ejemplo, este triángulo. Me convence mi triángulo. Ya, y por aquí, ¿no? Vamos a unir estos vértices. ¿Ya? Entonces ahí adentro tenemos un triángulo a mano alzada. Lo que tenemos que demostrar es que este ángulo de acá, pues es un ángulo recto, porque lo que nos está pidiendo el ejercicio es que mostremos que todo triángulo inscrito en una semicircunferencia es un triángulo rectángulo. Entonces tenemos que encontrar un ángulo recto y todo parece indicar que es en ese lugar el ángulo recto. Bien, si este fuese el origen, ¿no? Si este fuese el origen, tendríamos que este vector, ¿ya? Este vector de acá sería menos 1, ¿no? Sería menos 1. Y este vector, si es que nosotros dibujamos aquí un vector, ¿ya? Un vector, pongámosle con dirección hacia allá, ¿no? La cabecita verde. Ese vector en realidad es U más B. Alguien dirá, ¿pero por qué? Es que tú lo que tienes que hacer es trazar aquí, ¿no? El vector B, trazas el paralelogramo y te sale justamente este vector, te va a salir si es que tú trazas el paralelogramo. ¿Ya? Es el mismo vector. Entonces solo es como que se ha movido, ¿no? Ese vector. ¿Ya? Ahí tenemos el vector U más B. De hecho, también podrías hacer la regla del paralelogramo con este vector menos U, con este vector B, y te encuentras con lo mismo, ¿no? Con la misma idea. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Este vector que voy a resaltar con amarillo, ¿a qué será igual? Utilizando estos dos vectores, ¿a qué creen que sea igual? ¿Será B más U, B menos U menos B? Es igual a U menos B. Sería U menos B. Ah, no, no, sería B menos U. ¿Qué dicen los demás? A ver. B menos U. ¿No sería U menos B? Porque cuando la flechita está acá es B menos U, pero como la flechita está al revés. No se olviden, en el paralelogramo, ahorita si hacemos el paralelogramo, esta diagonal que estoy resaltando sería B más U. Y si hago la diagonal con la flecha hacia arriba, sería B menos U. ¿Ya? Con la flecha hacia arriba es B menos U. Con la flecha invertida sería U menos B. ¿Cómo saber? A ver, ponemos U y luego ponemos menos B, que iría hacia abajo, ¿no? Es lo contrario del B, ¿de acuerdo? Su contrario es hacia abajo. Y claramente me va a salir esta flecha, ¿no? Hacia abajo. Eso sería U menos B. ¿Ya? Entonces, efectivamente esto es U menos B. Se van a fijar en el paralelogramo que hemos hecho en los apuntes, el sentido de la flechita. ¿Ya? Cuando era flechita arriba era B menos U, pero como este está al revés,
sería U menos B. Bien, tengo, mira, estos dos vectores. Tengo el vector U más B y tengo el vector U menos B. Voy a demostrar si efectivamente estos son perpendiculares. ¿De acuerdo? Entonces, mostremos, ¿no? Mostremos ahora. Mostremos que el producto escalar o el producto interior entre estos dos vectores, si son perpendiculares, pues tiene que salir cero, ¿no? Tendría que salirme cero si es que yo multiplico estos vectores, ¿verdad? Esta resta de vectores, esta suma de vectores. ¿De acuerdo? Tendría que salir cero si es que son perpendiculares, si son ortogonales. Entonces nosotros multiplicando vamos a tener U por U, sería, si quieren lo copian, no así, U por U. ¿De acuerdo? Esa es propiedad distributiva. ¿Existe la propiedad distributiva? Claro que existe en el producto punto, ¿no? En realidad esta propiedad distributiva lo tendrías que ver. Este paréntesis lo voy a distribuir con este primero, con este U. Luego, este paréntesis lo voy a distribuir con el menos B. Ya, así lo tendrías que ver, ¿no? Y luego, a su vez, de nuevo distribuir. O dicho de otra forma, podrías hacer esto, que es como una versión mejorada de la propiedad distributiva. ¿Ya? Entonces puede hacer eso siempre y cuando tú vayas respetando el producto punto como tal. Entonces voy a tener el vector U por el vector B. Y luego tengo el vector B multiplicado interiormente por el vector U. Y al final tengo, por si acaso, el vector. Un error que no debes cometer es cuidado que esto lo eleves al cuadrado. O sea, cuidado que se te ocurra hacer así B, el vector B, al cuadrado, ¿no? Cuidado que lo hagas de esta manera. Eso sí, no se puede. ¿De acuerdo? Eso no se puede. Por eso estoy anotando así, tal cual, con el producto punto. No hay esta potenciación en vectores. Ya mucho cuidado, mucho ojito con eso. Bien, entonces continuando. ¿Qué dicen sobre estos dos que están en el medio? ¿Creen que se simplifican? No. Sí, se simplifican. Sí, se simplifican porque el producto escalar, el producto interior es simétrico, ¿no ve? Y por ser simétrico, se pueden anular porque son lo mismo. En otras palabras, eh, ojo, vamos a mostrar que es igual a cero. No sabemos si es cero, ¿no ve? Estamos averiguando eso, ¿ya? Entonces, en otras palabras, aquí me va a quedar por si acaso el módulo de U al cuadrado menos el módulo de B al cuadrado. ¿Ya? Ahora alguien dirá, ¿no? ¿Por qué módulo de U al cuadrado? Es que tienes que recordar la definición del módulo. El módulo, por si acaso, es la raíz cuadrada de U consigo mismo. ¿No ve? Eso es, en definición, el módulo de U. Y si vos tienes aquí U por U, entonces, pues el módulo de U al cuadrado, ¿no? De ahí sale, por si acaso. Y hace rato al hacer la demostración, igual, ¿no? Se utiliza ese concepto. Pero aquí hay un detalle, con esto ya terminamos, pero los módulos son iguales, ¿no? Los módulos, les cuento que son iguales. ¿Alguien sabe por qué, de dónde aseguramos que U y B son iguales? Si este punto hemos dicho que es el origen, en realidad es el centro. Por ser radio. Porque es el radio, son iguales, entonces obviamente esta resta de cuadrado sale cero. Entonces luego
este producto que hemos visto de la suma de U con B. Pues sale 0, ¿no? Inmediatamente. Es que estos se van a anular. Ok, y con eso ya está demostrado que efectivamente o si no anotamos. Es decir, son perpendiculares. Es decir, son ortogonales. O sea, el ángulo que forman esos vectores, el vector suma y el vector diferencia, como son ortogonales, forman 90 grados. Este ángulo de aquí es 90. Ya, lo que hemos remarcado ahorita, eso vale 90. Y con eso es garantizado que efectivamente dentro de una semicircunferencia, el triángulo inscrito pues había sido eh, rectángulo, ¿no? Ese triángulo sería rectángulo. Bien, pasamos a otro ejemplo. Dame un segundo, chicos. Ejemplo número 5, vamos al 6. Este dice lo siguiente. Dice, si K es un punto interior del triángulo ¿ya? Y M', N', P', son los puntos medios de cada lado, ¿no? Son los puntos medios. M', N', P' son los puntos medios. Puntos medios de los lados del triángulo. De los lados del triángulo. Como se muestra en la figura. Como se muestra en la figura. Demostrar que el vector que va de K a M más el vector que va de K a N es lo mismo que el vector que va de K hasta M', más el vector que va de K a N', más el vector que va de K hasta P'. Bien, esto hay que demostrar. Dibujemos un poco a qué se refiere con esto de que tenemos nosotros un triángulo y puntos medios. Creo que conviene hacer un triángulo directamente. A ver, ¿con qué color? Ya está.
Ahí tenemos un triángulo. Parece equilátero, pero no lo es, ¿ya? Entonces tenemos por aquí, vamos a colocar los puntos de la siguiente manera. Vamos a poner M, arriba N, aquí P. Entre M y N vamos a poner a P'. Uy. Aquí vamos a poner el punto medio que es P'. Por aquí vamos a colocar el punto medio M'. Y aquí vamos a colocar el punto N'. Entonces trazamos estas medianas, ¿no? Porque cuando nosotros trazamos de un vértice al punto medio del lado opuesto, eso se llama mediana. Trazamos estas medianas. Y este punto es del que nos está dando, ese punto que estoy anotando sería el punto K. ¿Ya? Entonces, en este triángulo, se tiene que cumplir esta propiedad. ¿Ya? Entonces, vamos a partir, por ejemplo, sabemos que este punto es la mitad, ¿no ven? Entonces, ¿cómo puedo utilizar este dato? Por ejemplo, este segmento es lo mismo que este segmento, mejor dicho, el vector que yo tengo aquí, desde M hasta P', es lo mismo que el vector de P' a N, ¿ya? Y es la mitad de todo este vector, ¿no? Del vector general. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de ese lado. De los datos tenemos lo siguiente. De los datos se tiene que el vector MP', ¿no? Es el mismo que el vector P'N, y esto es la mitad del lado Mn, o del vector que une esos dos puntos. Esto es de la gráfica, ¿no? Ese tamaño es, o sea, este vector que se va a formar aquí es el mismo que este, solo que está en otro lugar, ¿no? Pero cuando tú haces, esto también es importante aclarar, cuando tú restas punto final menos punto inicial, este vector que aparentemente está ahí, no está ahí, en realidad está en el origen. O sea, todos los vectores están en el origen. Cuando tú construyes un vector, está en el origen. Por eso en el anterior problema del semicírculo les decía que si tenemos la suma es como si lo hubiésemos movido al otro lado. Y como están en el origen, tú lo puedes mover, lo puedes trasladar, sumar, etc. ¿Ya? Entonces este dato se cumple de ahí. Ahora, por otro lado, lo mismo sucede con n', o sea, con este vector que se va a formar acá. Es lo mismo que el vector que relaciona estos dos puntos. Y es la mitad de todo este lado, de todo este vector que se forma acá. ¿Sí? De forma similar con estos datos de aquí, ¿no? Aquí hay un vector, aquí hay otro vector. Es la mitad de todo esto. ¿Ya? Entonces, eso va, estos datos vamos a anotar. Les decía que de n a m', el vector es lo mismo que de m' a p. Y esto es la mitad del vector que va de n a p. Lo mismo con el vector que va de P a M'. Estamos ahorita aquí abajo por si acaso. ¿Ya? Ese vector de P a N', ¿no? Con flechita hacia allá. Es lo mismo que de N' a N. Es lo mismo.
Y esto va a ser un medio del vector que va desde P. Aquí, a ver. Ahí es de N' a P. Perdón, de N', es de N' a M. Aquí está al revés. Y esto sería la mitad del vector que va desde P hasta M. Bien, tenemos esas tres relaciones, ¿ya? Todas han salido de este triángulo. Ok. A ver, en base a esto, ¿no? A ver, intenten ustedes, traten de demostrar, ¿ya? Que efectivamente se cumple. Les dejamos, ¿no? Con esa pequeña tarea pendiente. De todas maneras, mañana vamos a continuar este ejercicio y luego vamos a entrar a la recta, pero sería interesante que ustedes demuestren, ¿no? Que efectivamente se cumple. ¿Ya? Lo que tienes que hacer es, por si acaso, por ejemplo, puedes usar este vector. Hay que relacionar, ¿no? Este vector con estos vectores, con todos los vectores que aparezcan. ¿Ya? Por ejemplo, tendrías que relacionar que, ejemplo, ¿no? La mitad, por ejemplo, de esto que hemos encontrado, en realidad sería como una suma de estos dos vectores, ¿no? Hay que ver, o sea, aquí tienes que, a ver, me voy a acercar un poquito. Aquí hay que plantear vectores, aquí tienes que plantear un vector, o aquí otro vector, y ver, ¿no? Que este tamaño que tienes aquí, como una suma de vectores aquí. ¿Ya? Entonces puedes plantearte vectores según a ti lo que mejor te parezca, pero la cosa es que llegues a esta igualdad. ¿Ya? Entonces, hasta las 8, como les decía, hoy día voy a subir la práctica, porque ahorita yo igual tengo clases, tal vez algunos de ustedes igual tienen clases, vamos a detener la grabación. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Siguen ahí? Inge, Dime, te escucho. ¿va a compartir el video que lo ha grabado? Sí, justamente ahorita acabo de detener el video, entonces voy a pasarles el enlace igual al Classroom. Ya está bien, gracias, Inge. Ok, entonces los apuntes los subo más luego y también el enlace. Ya, nos vemos mañana, chicos, a ver si su auxiliar ya aparece. Inge, Pasan a la primera hora, dime. y si vamos a pasar a auxiliatura, ¿el link lo van a mandar a la plataforma o dónde? Ni bien se comunique conmigo el auxiliar, al Telegram, por si acaso, ya, lo voy a agregar a él. Entonces también se van a comunicar con él. Hasta luego, Inge. Listo, gracias, Inge, hasta mañana. Nos vemos, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, ingeniero.